con esta Casa No es Hotel un programa sumamente polémico, la situación política de Venezuela. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Jimena, quiero volver contigo. ¿Estos acontecimientos hubieran sido posibles con Chávez vivo? Probablemente por la situación que genera el conflicto, ¿no? Porque creo que el conflicto no sale a las calles porque Maduro es muy chistoso o dice barbaridades, sino por la situación en la que viven los venezolanos. Y seguramente, no quiero decir con esto que es bueno morirse, aunque la muerte no me parece tan terrible, pero ha sido una suerte para el comandante Chávez el que se fue cuando todavía la situación era soportable y podía tener el apoyo. Hoy se está movilizando mucha más gente de la que votó por la oposición hace un año atrás. Y para ir un poco a cifras, ¿no? Por ejemplo, la empresa más importante de Venezuela, como es PDVSA, ya desde el año 2012 se habla de una quiebra operacional, financiera. Acaba de hacer un contrato de préstamo de $1.000 millones con una empresa de Estados Unidos y ya tiene 10.300 millones de dólares de deuda para tratar de parar la empresa más importante de Venezuela. El control de cambios, el control de precios ha llevado a tal quiebra de tantas empresas que se ven obligados a importar casi todo lo necesario. La crisis energética, no ha habido inversión. El año pasado se han explorado 4 pozos, solo uno de ellos completamente y ha sido un fracaso. Es decir, están en problemas. Ha bajado la producción diaria de barriles de petróleo que se exporta, están con problemas con el subsidio incluso de la gasolina. Y eso es lo que lleva a la gente a las calles. Lo que yo quiero enfatizar, porque es importante volver a Venezuela, yo sé que hay un trauma tremendo con el cuento del golpe cívico prefectural, pero estamos hablando de Venezuela y lo que ha sucedido, más de 70.000 millones de dólares de regalo. Estamos hablando de una deuda externa que sobrepasa los 120.000 millones de dólares y que lleva a que, por ejemplo, de la producción que tienen diaria de barriles de petróleo, se va más de la mitad a pagar deudas con China, con Rusia y con otros acreedores. Es decir, la plata de los venezolanos se ha dilapidado. Eso es lo que hay que comprender. La gente, que es el pueblo que se moviliza y que está siendo vilmente reprimido, no solo por el ejército o por la policía o la Guardia Nacional Bolivariana, sino por los tupamaros y los avispas negras, que esos son cubanos y que están utilizando todo tipo de estrategias para maltratar a la población civil, tiene que ver con la situación de mal manejo de la economía. Eso es lo que tiene que quedar claro. Y debe preocuparnos, porque hay que preguntarnos cuánto se ha explorado en Bolivia en los últimos años, ¿no? Muchísimas gracias. Marianela, ¿estás de acuerdo con Jimena? ¿Esto hubiera sucedido con Chávez vivo? Mire, cuando el comandante Chávez estaba vivo, igual sucedía. Es exactamente lo mismo lo que viene sucediendo. Como digo, es la repetición de un mismo guión de afanes golpistas, justamente para terminar con un gobierno que cuenta con una amplia base popular, ¿no? Y aquí voy a refutarle un poco a tanto a Jimena como a Iván, de que lo que sucede es que la derecha, tanto venezolana como internacional, y como ha sucedido aquí, lo hemos visto justamente en momentos de inflación, de especulación que se ha dado por parte de los sectores económicos que han perdido el poder, derrotados en las urnas, cuando justamente el pueblo derrota a estas oligarquías en las urnas, es cuando, al no saber qué hacer, pasan a tener como prioridad inmediata la desestabilización económica, que empiece realmente el ciudadano a sentir en el bolsillo, para a partir de ahí intentar justamente derrocar. Y esto no es nuevo, es un guión viejo que se ha dado en la región a la cabeza del imperio, como por ejemplo lo exigió en su momento Nixon para el Chile de Salvador Allende, cuando dijo textualmente: hay que hacer chirriar la economía. Y eso es lo que sucede en Venezuela, y eso es lo que sucedió. Ahora, claro, aquí Iván como Jimena nos hablaban de datos, que siempre es la parte que muestra la oposición, pero no dicen de los avances económicos y sociales que han tenido considerables históricos logros la revolución bolivariana, que no lo dice solo la revolución bolivariana, que lo dicen organismos, por ejemplo, como la CEPAL. Entre 1990 y 2010, Venezuela, y eso está destacado en informes a nivel mundial, ha logrado reducir
a la mitad de la pobreza, una pobreza que arrastraba de 200 años, porque como manejaba PDVSA antes los recursos justamente se los apropiaba una oligarquía. La pobreza extrema se ha reducido del 29% al 7%. La desnutrición, ¿cuánto ha bajado? La esperanza de vida, que ha subido a 74 años. La desigualdad en la región, por ejemplo, en el tema del índice de Gini, que mide la desigualdad en la región, Venezuela, puede leer el último informe de panorama social económico publicado por la CEPAL, que es el país que más ha avanzado en la región en lo que hace a la desigualdad entre ricos y pobres. Eso es lo que le duele a esa oposición, eso es lo que le duele a la derecha, y eso es lo que no van a decir, además de las más de 40 misiones que ha desplegado la revolución bolivariana. Gracias. Iván. A ver, yo, es que a veces... Iván, yo tengo una preguntita para ti, pero antes de que, bueno, seguramente vas a volver al análisis, pero yo tengo una pregunta para ti. Sí. ¿Maduro aguanta? ¿Puede aguantar Maduro? No, yo no creo que se vaya a caer. O sea, yo no creo que se vaya a caer y no creo que haya este fantasma que quieren el gobierno justificar para tapar sus propios errores. Hay una frase de Jeffrey Sachs, y si no entendemos eso, y aquí está Restivo que quizás lo va a entender mejor. Dice que Sachs utilizó una frase, dice que en el mundo hay 4 países. Los países ricos, los países pobres, Japón y Argentina. Y le preguntan, ¿por qué Japón y Argentina? Porque Japón, sin tener nada, lo logró todo. Y Argentina, teniéndolo todo, logró nada. Y un poco haciendo esta frase, me hace mucho recuerdo también al caso venezolano. Oye, es un país riquísimo. Riquísimo. O sea, la cantidad de dinero que han recibido durante estos 972 mil millones de dólares. ¿Sabes qué es? Es una fortuna. ¿Que han destinado al sector social? Por supuesto, 673 mil. Que en los datos han reducido la pobreza. El 2003 había 70% de pobreza. Correcto. El 2007 bajan a 35. Pero ¿sabes qué? 2014 vuelve a subir a 45. Es decir, aquí no hubo movilidad social. Lo que hubo chauchita de dinero. La gente tiene mucha plata. Como dice la paradoja del venezolano. Es que tiene refrigerador, tiene todos los electrodomésticos, todas las doras que queramos, pero no tiene agua y no tiene alcantarillado. Es decir, si nosotros, yo aquí cuando hablo del caso venezolano, lo hago para aprender de nosotros, para aprender qué cosas no tenemos que hacer. Y he hecho un cuadrito, porque si no, aquí pareciera que estamos entre opositores, ojalá me lo hayan congelado, si es que está congelado, si no, me voy a remitir a mi cuadrito acá nomás en la tecnología, ¿no? Y me he hecho este cuadrito, que vamos intentando, a ver si puede, ¿se puede? ¿Sí? No sé. Ahí está. Ya. Fíjate, ahí congélelo, pero fíjese para que lo vea la audiencia, está congelado, ¿sí? Fíjese, yo lo agarro, no decía, ya no, pero bueno, se fue porque ¿cómo se llama? La tecnología no nos está ayudando. Pero ese cuadro se los voy a dejar para ustedes para que la puedan ver después, pero es trágico. Venezuela produce 2.400 barriles diarios de petróleo diarios, ¿listo? Ha bajado ahora a 1.700. De esos 2.400, yo simplemente trato de entender, 400.000 se van al pago a China. China le ha dado, teniendo tanta plata, le ha dado 42.000 millones por adelantado, que ya se los han chauchitado. ¿Y cuál es la tragedia de Venezuela? Que sigue dando petróleo, pero no recibe dinero. ¿Eso qué está provocando? Escasez, no hay papel higiénico. Ya los bolivianos estamos mandando papel higiénico. No hay azúcar, no hay harina para arepas. Entonces, echémosle la culpa al imperio. Puede ser un camino muy bonito, si ya me vas a cortar, pero yo creo que lo más bonito que pueden hacer los que creen en el proceso bolivariano es básicamente pedir, ser autocríticos, es decir, ¿dónde la hemos tarreado? Porque si no hacemos eso, no vamos a aprender y no vamos a sacar lecciones para el resto de América Latina y para el futuro de las causas políticas que todos estamos de acuerdo. Fabián, te toca justo contestarle al negro Arias. Al negro Arias, si no lo conociera, diría que está justificando el golpe de Estado, pero entiendo lo que le está diciendo. Y es... Yo decía recién que uno de los grandes problemas de Venezuela es definitivamente su economía y el hecho de que no han conseguido generar unas empresas de producción propias. Es un agujero grande que tienen. Pero no es que no han generado, las han cerrado. O han ido para atrás. De todos modos hay como dijo uno, antes de hablar quisiera decir unas palabras.
La frase de Jeffrey Sachs, que es una frase que cuando yo la leí me reí mucho porque tenía razón, es del año 94-95. Recuerdo quién es Jeffrey Sachs, porque se paseaba por el Palacio Quemado con Sánchez de Lozada. Claro, eso fue después, porque antes el que se sentaba al lado de Banzer era Elia Hankreis, el delegado del Fondo Monetario. No recuerdo que nuestro país hubiera estado mejor en aquella época que en esta. La frase igual es una frase simpática. Ese cabrón ha dicho cosas mucho más simpáticas que esas y las hemos tenido que festejar porque, bueno, la inteligencia siempre termina seduciéndolo a uno. Yo insisto sobre lo mismo, Susana. Yo creo que acá se han dicho algunas verdades, algunas mentiras, y creo que ni unas ni otras justifican un golpe de Estado organizado con 120 millones de dólares, donde la derecha mundial sigue insistiendo en que este es un golpe de Estado pacífico, que no es un golpe de Estado, que es una movilización estudiantil, y siguen manteniendo aquel discurso de la debilidad de Maduro, cuando yo acabo de comentar o explicar o dar un semblante de por qué considero que el gobierno de Maduro es un gobierno sólido. Y vuelvo a decir lo mismo que dije recién, tenía otras cosas para decir, pero me parece importante volver sobre esto. El presidente Maduro ha hecho un Congreso de la Paz, un llamado a la paz, con opositores y con oficialistas en cadena nacional, donde opositores muy correctamente le han sacado la mugre y han quedado en hacer mesas de trabajo. Yo quisiera saber cuántos de estos demócratas opositores que no abrieron la boca cuando acá se prendían fuego las instituciones en Santa Cruz en el 2008, no han abierto la boca ni para bien ni para mal, tienen la capacidad de analizar aquello con alguito de honestidad intelectual. ¿Y qué comentaste tú, Fabián, cuando asaltaron la prefectura de Cochabamba los Jimena, ¿cómo la situación venezolana? Jimena, las preguntas aquí las hago yo. Jimena, ¿cómo la situación venezolana le afecta a Bolivia? Me dijiste que se podía entrar en debate. No estoy cumpliendo el rol de periodista. Trátame con respeto, le estoy formulando una pregunta respecto de lo que ha dicho. Con respeto y con muchísimo cariño. Él dice que si uno no reacciona ante los sucesos de Santa Cruz, yo le pregunto a él si él igual ha reaccionado cuando han atacado la prefectura de Cochabamba y murió Cristian Urresti apaleado en las calles. No leíste en aquel momento, te voy a pasar cosas que escribí. Me gustaría porque quisiera conocer tu respuesta. Te voy a pasar cosas que escribí. Para entrar a los datos... No puedo preguntarte lo mismo sobre lo que pasó en Santa Cruz. Puedes preguntarme también, en todos esos meses yo tenía apariciones públicas, soy institucionalista, pero no me creo el cuento del golpe cívico prefectural, que es parte del libreto también. Ya se ha repetido mucho el asunto. Ya. Ese gobierno tan sólido del que hablas, Fabián, tiene una serie de acusaciones de vínculos con el narcotráfico, el tema de corrupción, la cantidad de gente, incluyendo Diosdado Cabello, el presidente del Congreso, que está acusado no por cualquier opositor de la derecha, sino por Eladio Aponte Aponte, que ha sido magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, que lo encuentran vinculado a Macled, un narcotraficante que lo agarran en Colombia, se entrega a la DEA y habla, y da nombres de la cantidad de miembros del alto mando militar vinculados al narcotráfico y de las autoridades del gobierno, antes de Chávez y hoy de Maduro, en funciones que participan del narcotráfico, ni mencionar los temas de corrupción, del manejo del mercado negro de dólares. Decir que eso está funcionando bien y que solo es la economía no es verdad, no es verdad. Gracias. Iván, para responder la pregunta que le hice a Jimena, ¿cómo esto le afecta a Bolivia? ¿Cómo la situación de Venezuela afecta a Bolivia? Nos puede afectar en cuanto a elecciones y tenemos que vernos reflejados en el espejo venezolano. Es decir, yo creo que lo que logró Hugo Chávez y su discurso y todo aquello es que parecía que el socialismo del siglo XXI podía ser un camino. Hoy se está desmoronando. El espejito en el que nos veíamos, espejito, dime si soy bello, bello, y nos decía bello, hoy nos está diciendo que somos feos, y que aquellito no es. Y entonces el desencanto, si es que en Bolivia no manejamos y no sacamos lecciones, puede ser muy grande. Bendito sea el Señor. Aquí hay un señor Arce Catacora que maneja la economía con los mejores parámetros del Banco Mundial y del FMI, si no estaríamos fritos. Y a propósito, para ir a la pausa, si me permites, quiero proponer un voto resolutivo, ya que yo coincido, yo estoy en contra de cualquier golpe de Estado y peor de cualquier injerencia. Pero las declaraciones de Uribe hoy día me han parecido nefastas. ¿Listo? Les propongo un voto resolutivo y lo firmemos. Aquí en esta casa no es hotel, que diga lo siguiente: voto resolutivo.
considerando que el imperio norteamericano está complotando contra el gobierno revolucionario, considerando que las movilizaciones en contra del presidente Maduro y del proceso bolivariano están siendo financiados por el imperio gringo, los enemigos de la patria no duermen y están constantemente complotando, resolvemos lo siguiente. 1. Exigir al gobierno revolucionario de Venezuela que en el plazo de 24 horas deje de venderle petróleo al imperio capitalista. Exigir que en un acto de soberanía y dignidad se cierren inmediatamente las válvulas y paralicen los barcos para que no salga ni una molécula de petróleo venezolano a Estados Unidos. He estado en esta casa, no es hotel, el día 9 de marzo, y los abajo firmantes nos comprometemos a apoyar esta acción revolucionaria hasta las últimas consecuencias. Patria o muerte, venceremos. Susana Bejarano. La única persona que está de acuerdo en firmar eso para que termine de quebrar Venezuela es nuestra ex analista Jimena Costa. Que el discurso se respalde con acción. A ver, por favor, es hermoso. más seriedad. Yo creo que hablar contra el apoyamos imperio y justamente, mientras por favor, es tu mejor socio de negocio. No, vamos Marianela, vamos con Marianela. Esa demagogia justamente, y obviamente quien puede estar a favor de eso, y aquí claramente lo ha dicho, es Jimena, ¿no? Sí. O sea, y justamente va por el tema de la desestabilización económica que siempre se pretende. Pero yo vuelvo a la pregunta que hacía Susana, y ¿no será cómo que nos yo puede soy del afectar? imperio? ¿No será que soy Darth Vader disfrazada? Mire, si es justamente el Frente Amplio, falta no mi dudo que por ahí máscara estén negra, los tentáculos del imperio de su jefe, que es justamente el que manda en el Frente Amplio, ¿no? Yo creo que quien se debe preocupar justamente ahorita, no es el tema de cómo afecta, era la pregunta, a nuestro proceso como Bolivia. Nuestro proceso es fuerte en lo político, en lo económico, en lo social. Por suerte hay esa derecha aquí que justamente pretendió en un primer momento desestabilizar a nuestro gobierno, romper con la voluntad popular, volver a recuperar sus privilegios, está ahorita muerta, sin propuestas, y claramente lo único, como decía en Twitter justamente un compañero que me pareció tan ingenioso, porque decía, lo único amplio del Frente Amplio es la distancia que separa en las encuestas al presidente Evo Morales del señor Doria Medina, ¿no? Y yo creo que en realidad quienes deben preocuparse justamente por lo que está sucediendo en Venezuela es el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque se está demostrando el fracaso de estas uniones de la derecha, se está demostrando el fracaso de estas mesas de unidad, de estos frentes amplios, porque vemos justamente la separación de posiciones entre Capriles, entre López, entre Ana María Corina, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque justamente nuevamente se demuestra que en la derecha priman sus intereses particulares antes que los intereses colectivos, y eso es lo que hace fracasar siempre a la derecha y a estos tipos de Marianela, proyectos. me tengo que ir a un corte lamentablemente en lo más interesante del programa, pero vuelvo ya para cerrar contigo, Jimena. Quédese con nosotros.